Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra de Dios. Comentario al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Muy buenos días a todos. Hoy celebramos la fiesta del apóstol Andrés. Según los historiadores, era un hombre generoso, abierto y entusiasta. Y el Evangelio de hoy comienza así. Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea. El mar de Galilea, en los tiempos de Jesús, tenía unos 30 pueblos de pescadores que lo rodeaban, y Cafarnaún era el mayor. Tiene forma ovalada, es más ancho por la parte del norte que por abajo. Se encuentra en una gran falla de la superficie de la tierra por la que corre el valle del Jordán, y la superficie del mar de Galilea está a unos 210 metros bajo el nivel del mar. El hecho de encontrarse en esta profundidad respecto a la superficie de la tierra le da un clima más cálido y hace la tierra de su alrededor inmensamente fértil. Es uno de los lagos más encantadores del mundo. En los días de Jesús, el mar de Galilea estaba abarrotado de barcas de pesca, y Jesús pasaba por la orilla del lago. Conforme iba caminando, llamó a Pedro y a Andrés, y luego a Santiago y Juan. Y ambos grupos de hermanos, Jesús los llamó y les dijo: venid en pos de mí. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Lo primero que debemos entender es que este no es un llamado general a la fe en Cristo. Ya estos hermanos conocían a Jesús, posiblemente un año antes, y habían sido convertidos. Lo vemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 40, que se nos dice lo siguiente: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. ¿A cuál Juan? A Juan Evangelista. Y habían seguido a Jesús. Este llamó primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, y lo trajo a Jesús. Y aunque conocían a Jesús, ellos habían continuado con su modo de vida, el cual era ser pescadores de profesión. No tenemos por qué creer que era la primera vez que lo veían o que ellos veían a Jesús. Según Juan, el apóstol, por lo menos alguno de ellos ya era discípulo de Juan Evangelista, como se los había dicho, y ya habían visto a Jesús. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este versículo 19? Les voy a explicar. El llamado de Jesús a estos discípulos lo es al ministerio de la palabra, en este caso al apostolado, y no solamente al discipulado. Veamos, ¿por qué Jesús llama a algunos a ser apóstoles? Jesús, el Rey, ha comenzado a predicar el evangelio de su reino.
Él ha comenzado a llamar a los pecadores al reino de los cielos. La salvación ha llegado con la venida de Jesús. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el plan eterno de Dios realizado en la historia. Pero para llevar a cabo ese ministerio de expandir su reino, Jesús escoge sus primeros discípulos y los hace ministros de la palabra, apóstoles en otras palabras, para que ellos sean un medio para la salvación del hombre. Jesús dedicó buena parte de su ministerio al discipulado. Él escogió de entre sus seguidores un número determinado de discípulos, a los cuales instruyó y preparó para la misión para la cual los había escogido. En esta ocasión de este relato del Evangelio, escoge a 4 pescadores, los cuales se encontraban en sus quehaceres laborales. El llamado de Jesús a Pedro y a Andrés es claro: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Vamos a resumir en 3 pasitos. Primero, la actitud de Jesús es usar gente común. No eran gente de gran preparación intelectual o influyente o rica o de posición social. Eran simplemente trabajadores, sin ninguna posición social especial. Eran hombres corrientes y comunes, los que Jesús escogió. Segundo, la ocupación y las lecciones aprendidas en la vida serán valiosas al seguir a Cristo. Los pescadores podían tomar ventajas de esas experiencias aprendidas como pescadores, y como la paciencia, la perseverancia y el tipo de carnada al momento de pescar los hombres les servirían a ellos. Estos hombres obedecieron inmediatamente, sin pensar lo que dejaban atrás. Esa es nuestra tercera reflexión. Veamos, tanto Santiago como Juan, al igual que Pedro y Andrés, lo dejaron todo y le siguieron, atendiendo así al llamado que Jesús les hacía. Y tú y yo tenemos la gran oportunidad de seguir a Jesús. Pero también hay algo muy importante para todos nosotros: las características de los discípulos elegidos por el Señor. Esto nos sirve para que no tengamos temor y no pensemos que tenemos que ser superdotados en conocimientos para seguir a Jesús. Él eligió a hombres humildes, pobres y sencillos, sin gran formación académica, sin influencias, sin formación teológica. ¿Por qué? Mucha atención. Los hombres no se arrepienten ni se convierten solo con argumentos y palabras humanas, sino que por la gracia de Dios y su palabra, que es viva y eficaz. No lo olvidemos. Entonces, nosotros somos hombres predilectos del Señor. Descubramos en nosotros mismos ese llamado, con la misma rapidez que los apóstoles que vemos en este relato, y sigamos tras los pasos de Jesús. Nuestro apostolado exige menos renuncia que el de los apóstoles, y lo podemos ejercer desde el mismo lugar en que nos desempeñamos, en nuestro trabajo, en la escuela, el vecindario, en la familia y los amigos. Tenemos la gran oportunidad de seguir a Jesús. Hagámoslo íntimamente, en lo personal y como apóstoles entre los hombres. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de Gotitas de Sabiduría.